Muy buenos días, estimados estudiantes, buenos días con todos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, muchachos? Buenos días, buenos días. Buenos Buenos días, días, abogado. abogado. Buenos días, abogado. Buenos días, abogado. Hola, muchachos, buenos Días, días. ¿Cómo abogado. Buenos días, están? abogado. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? ¿Qué ha habido de novedades? ¿Todo tranquilo? Conversarán, muchachos, por Sí, favor. listo, todo tranquilo, todo bonito. Todo bien, abogado. Segundo. Buenos días. Muy bien, qué chévere volverlos a ver, qué bonito volvernos a encontrar. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana, que les haya ido de lo mejor. En el día de hoy, con el conocimiento, vamos a continuar observando los temas que nos competen y nos corresponden en relación y en total apego tanto al sílabo como, en este caso, a lo que corresponde con la metodológica de la asignatura. Vamos a seguir desarrollando los temas de forma progresiva, como lo hemos venido haciendo durante el transcurso de todas y cada una de estas semanas. Perfecto. Ah, también, ¿dónde está la Dani? Tenemos que coordinar algo, porque ayer, al momento configurar las fechas en este caso, de lo que corresponde, lo que concierne a al test de esta semana. Recordé que el día viernes es feriado, ¿sí? Entonces, obviamente en este sentido vamos a tener que coordinar en qué día ustedes van a rendir con el test de la presente semana. Porque supongo que el viernes ya no han de querer, ¿verdad? Ya porque se han ido de feriado, ya se han ido de viaje, alguna cuestión por el estilo. Entonces, yo les iba a proponer en este sentido que rindan el test del jueves de la noche. ¿Sí? ¿Estamos? ¿El jueves a qué hora? ¿A las 7 estará bien? 7:30. Sí, A las 7:30. 7:30. las 6. A ver, ahí No, sí, Dani, Las 8 también. necesito que me coordines tú de forma interna con el curso. ¿Sí? Necesito que me coordines de forma interna y me den la fecha, pero queda para el jueves. ¿Sí? Así que en este particular ya les pongo en conocimiento. Yo también ayer me recordé, mejor dicho, que el día viernes es feriado. Por ende, no vamos a, no vamos a tener clases, ¿no? Y como yo sé que muchas veces en este tipo de fechas eh, suelen tener algún tipo de actividad ya planificada, mejor prefiero adelantar el test en este sentido. Sí, así que en este caso, muchachos, sí les pido, bueno, en este sentido, de manera muy puntual a Dani, que me coordine de forma interna con todo el curso para establecer un día y hora, bueno, el día ya está ya, la hora para desarrollar el test, ¿sí? Con eso quedaríamos sin ningún tipo de pendiente en este caso, muchachos. Por eso sí me resultaba importante
coordinar con ustedes en este sentido, este particular, para que no vaya a existir ningún tipo de problema o complicación posterior. ¿Estamos? Ya, entonces, ahí Dani, de forma democrática y conjunta con el curso, la mayoría decidirá la hora en la que se va a desarrollar el test. Obviamente les adelanto que en este caso, yo solo, ya saben ustedes que yo configuro el test de forma general. No es que para Alejandra le voy a poner una hora, para Daniela otra y para Lester otra. ¿Sí? Tomarán en cuenta esto, porque de ahí, si no cumplen con la actividad, yo ya saben que no les vuelvo a activar la actividad. ¿Sí? No van a poder de forma posterior a la hora desarrollada o preestablecida para el cumplimiento de este test. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, verán, les iba a tomar asistencia, pero veo que hay algún tipo de problema con el sistema que yo ya acabo de reportar a la persona encargada de la plataforma. Esperemos que ya nos solventen esta situación. ¿Sí? Veamos que me manifiesta en este sentido. Pero de ahí vamos a seguir desarrollando la clase mejor para ganar tiempo de forma oportuna con todo y cada uno de ustedes. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles eran los principios de la criminalística? Alicia, A ver, entre los principios estaban principios de uso, de certeza, ¿ya? probabilidad. Perdón, más durito, por favor. A ver, espérenme, le alzo el audio. No, ya no tengo más. A ver, le estaba diciendo que era principio de uso, de certeza, probabilidad, intercambio, características de alguna. Intercambio de características, no, intercambio de construcción y ya no me acuerdo cuál otro. Te Correspondencia. faltan dos. Ya le dije uso, Te producción. faltan dos. Me diste 5. A ver, de uso, producción, Ya. intercambio, correspondencia, características, reconstrucción, probabilidad y certeza. Ya, perfecto. Muy bien. A ver, Alicia Ortiz, eres tú, ¿no? Muy bien. Bajarán las manitos, por favor. ¿En qué correspondía? ¿A qué se refería el principio de intercambio? Heidi. Es cuando la víctima y la víctima y el que hizo el delito intercambian, yo qué sé, poniéndole así como, perdón, poniéndole así como un Hablarán ejemplo, con terminología adecuada, verán. ya, poniéndole como un ejemplo cuando el victimario le hace un rasguño y ¿Y ahí queda qué es eso? como, eso es el intercambio, No, no, ¿y que qué se es intercambia. eso, digo? Eh, ¿Cómo, en qué sentido que es eso? A ver, Edu. El intercambio de indicios entre la víctima y el victimario. Exactamente. Muchachos.
¿Se acuerdan que yo les dije que el uso de terminología es importantísimo? Si Heidi me va a decir eso, es que lo de los rasguños que le ha hecho la vida, ya, sí estaba bien, pero esos son indicios, ¿sí? De los cuales de manera posterior se van a convertir en pruebas de evidencias ya a través de un proceso técnico científico, ¿sí? Hablarán con propiedad. Por el mismo hecho de lo que les manifiesto, el uso de la terminología es fundamental en el ámbito de la criminalística. Perfecto. Muy bien, muchachos, en este caso vamos a continuar con lo que nos corresponde. Vamos a observar el tema consecuente a la presente semana, que en este sentido va a ser el lugar de los hechos o sitio del suceso, ¿sí? Y van a conocer también lo que respecta y lo que es en sí el cuerpo del delito. ¿Estamos? Muy bien. En este caso, muchachos, como ustedes ya saben, nosotros tenemos ya establecido una estructura y un cronograma académico que nos va a permitir de forma consecuente seguir adquiriendo esta información. Sobre todo, como yo les he dicho, es necesario que vayan ustedes asimilando todo lo que estamos observando. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben o no comprenden, ¿a mí de qué me sirve que estén con las cámaras encendidas? ¿Sí me hago entender? Si ustedes mismos van a ser los que van a estar pataleando después sin saber o conocer conceptos básicos en relación a la criminalística. ¿Sí? Ustedes ya tienen que ir familiarizándose con estos términos, con este contenido, con esta información porque es esencial por el mismo hecho de que son las bases y los cimientos de la carrera que ustedes han decidido estudiar. Por eso mismo resulta esencial que no solo que lean, porque a mí de qué me sirve que ustedes realicen las lecturas si al fin y al cabo no lo comprenden. ¿Sí me hago entender? Por eso yo les había manifestado de forma reiterativa que la comprensión lectora y sobre todo el atender en clases es uno de los factores esenciales en lo que respecta al aprendizaje en una entidad de carácter de educación. Apaguen los señorita Ocaquis, para que ustedes puedan adecuarse y vincularse de forma estricta a lo que corresponde a un ámbito de educación superior. ¿Sí? Es por ello que, como les manifestaba en el preámbulo de la presente clase, nosotros vamos a tratar de forma estricta en la presente semana sobre el lugar de los hechos o sitio del suceso y sobre el cuerpo del delito. ¿Sí? Que también son conceptualizaciones trascendentales e importantísimas que ustedes van a tener que aprender. ¿Sí? Vamos a ir profundizando, vamos a ir analizando cada uno de ellos con el único propósito de que exista una comprensión absoluta y total sobre estos temas y que con ello ustedes puedan en sí cumplir con un aprendizaje correcto y adecuado, ¿no? Como les manifestaba, por el mismo hecho de que a través de todos los contenidos que hemos estado observando, ustedes van a poder desenvolverse tanto en la carrera, en el trayecto de sus estudios universitarios, como de igual forma en lo posterior, ya en la actividad profesional. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con la presente clase? Nosotros vamos a poner a conocer las conceptualizaciones, definiciones, contenidos y estructuras que forman parte tanto del lugar de los hechos o sitio del suceso, como también en relación a lo que respecta y corresponde al cuerpo del delito. Teniendo una comprensión total de sus elementos,
cumpliendo con su naturaleza probatoria, ¿sí? Vamos a ir de manera minuciosa y específica, observando las puntualizaciones incluso hasta más mínimas de cada uno de lo que respecta a estos dos temas importantísimos dentro de la investigación criminal, ¿sí? Por todo lo que les acabo de manifestar. Ustedes tienen que asimilar y tener una comprensión total y absoluta de todos estos temas, ¿sí? Perfecto. Tomando esto en consideración, vamos a observar definiciones desarrolladas en este caso que nos van a dar una perspectiva más clara y precisa sobre aquello. El lugar de los hechos o sitio del suceso. ¿Qué es en primer lugar? ¿Sí? ¿A qué respecta o a qué se refiere este lugar de los hechos o sitio del suceso? El sitio del suceso o lugar de los hechos es el sitio donde se debe comprobar la comisión de conductas punibles. ¿Qué eran las conductas punibles? Estefanía Quirós. Conductas ilegales, se podría decir. Giancarlos Fierro. Significa dar una sanción. Ya estas conductas que se vienen que se encuentran preestablecidas. ¿Quién? Giancarlos Fierro, ¿no? Sí. Ya. Exactamente, ¿no? Corresponden estas conductas que se encuentran debidamente prescritas y establecidas dentro del cuerpo normativo penal, en este caso del Ecuador, que es el Código Integral Penal, ¿sí? Son estas conductas las que vamos nosotros a investigar con el propósito de esclarecer la comisión de estos hechos. Producto de un presunto homicidio, suicidio, extorsión, hurto, violación, o de cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal. En este caso, nosotros tenemos nuestro cuerpo normativo penal, denominado Código Orgánico Integral Penal, que es el que va a tener jurisdicción sobre el territorio ecuatoriano, nuestra circunscripción territorial. ¿Sí? Entonces ya vamos conociendo, ¿no es cierto?, qué es en sí esto. Viene a ser el lugar de los hechos en donde presumiblemente se cometió un delito, para que lo tengan más claro. ¿Sí? Esto lo tienen que comprender de forma absoluta. Tenemos otra definición en la que se establece que es el sitio relativo a la comisión del delito, no necesariamente un homicidio, ¿sí? En alguna de sus fases y en él debe haber quedado alguna huella o signo del autor o alguna de las características propias del incidente. Es decir, es este sitio donde, como ya lo manifestamos y lo planteamos anteriormente, presumiblemente se incurrió en una conducta punible, ¿sí? Es decir, en donde se pudo llegar a dar un suceso de carácter delictivo y que obviamente debe encontrarse prescrito y preestablecido en nuestro cuerpo normativo de ordenamiento legal en el ámbito penal. ¿Sí? No, y como ya lo vimos en la definición anterior, no solamente se refiere a un homicidio, un asesinato, ¿no?, sino a todos los delitos que se encuentran debidamente tipificados en este Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Por el mismo hecho de que justo la Edu ya nos estaba hablando, ¿no es cierto?, del principio de intercambio de indicios o principio de Lockhart, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se cometió o se incurrió en algún tipo de delito en este sitio, en este lugar, siempre van a existir indicios, ¿sí? Ténganlo claro esto.
van a existir indicios que de manera posterior, a través de de su experimentación, de su análisis técnico-científico, van a convertirse ya en evidencias, ¿sí? En elementos probatorios, ¿ya? Entonces, por eso mismo, debemos nosotros ser muy minuciosos en el conocimiento de estos conceptos. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Supongo que sí, nadie dice nada, ¿no? Ya. Según Argurola, él en cambio establece que es el lugar en donde se cometió un delito, es el sitio donde se desarrolló la actividad delictuosa de un sujeto mediante la perpetración o consumación de un hecho punible. ¿Sí? De igual forma, como nosotros habíamos ya conversado y desarrollado en las clases anteriores, en la criminalística existe una unidad de criterio bastante estrecha. Entonces, por lo general siempre van a haber este tipo de perspectivas de coincidencia entre los diversos autores. Aquí nos plantea Arburola que es el lugar donde se cometió el delito, ¿no? ¿Sí? Y que se desarrolló la perpetración o consumación de un hecho punible. Es decir, donde se incurrió en algún tipo de conducta y se consumó la misma a través del cumplimiento de todos los verbos rectores que forman parte, en este caso, de la determinación y de la tipificación del delito. ¿A qué me refiero con ello? Que se deben cumplir con todas y cada una de las características y de los verbos rectores de las acciones que se establecen dentro del Código Orgánico Integral Penal en relación a un delito determinado para que pueda ser considerado en sí como uno de ellos. ¿Sí? Si no se cumplen con todos estos verbos rectores, no se va a poder determinar a este como un delito en sí. ¿Estamos? Son cositas que resultan esenciales para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿sí? Necesitan comprenderlo de forma clara y precisa. Si se tiene el concepto de escena del crimen, que es el sitio del suceso o lugar de los hechos donde se cometió un hecho delictuoso con resultado de muerte, ¿sí? Porque aquí ya estamos hablando más en este caso de una escena de crimen, ¿sí? Perfecto. Entonces ya vamos teniendo en consideración estos puntos, ¿no? Ya vamos teniendo una claridad sobre estos aspectos que nos conciernen de manera directa y estrecha en relación a ello. Por eso mismo les manifestaba, ustedes deben tener una comprensión absoluta de todos estos puntos y de estas diferenciaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros ya tenemos claro que cuando hablamos de lugar de los hechos, es el lugar en donde se desarrolló cualquier delito, ¿sí? Cualquier delito. Pero cuando estamos hablando de escena del crimen, nos estamos refiriendo en sí a un hecho delictuoso en el cual ya existió un resultado o tuvo como, en este sentido, como punto final de consumación del acto, una muerte, ¿sí? Por eso es importante que vayamos comprendiendo. Dentro de ello, nosotros, muchachos, tenemos una clasificación en relación al lugar de los hechos, ¿no? En este sitio del suceso. Aquí esto puede ir variando dependiendo incluso de los desarrollos que se vayan creando a través del tiempo o a través, en este sentido, de las personas que eh, se encuentran al mando, por llamarlo de esta manera, del ámbito criminalista. ¿Por qué? Porque en este sentido
van a ir emitiendo directrices de cumplimiento obligatorio para la generalidad, para que luego sean incluidos dentro de los lineamientos y parámetros correspondientes en relación a la criminalística y a la investigación criminal. Tenemos el lugar de los hechos primarios. Se denomina al sitio donde se encuentra el cuerpo del delito, ya que suele ser donde se inicia la investigación. ¿Sí? Ya vamos a conocer qué es el cuerpo del delito. Pero aquí en este caso, este lugar de los hechos primarios es en donde se llega a dar el cometimiento de delito, donde se produce esta adecuación de una conducta punible, donde inicia en este caso el desarrollo de las acciones y de los hechos que llegaron a producir presumiblemente un delito, ¿sí? Lugar de los hechos secundarios. Puede haber dos o más lugares de los hechos que pueden estar en relación con lo siguiente: espacios de uso forzoso, lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba distinto al primario, lugares utilizados para desplazamientos y medios utilizados para el delito. Importante reconocerlos. Ustedes habrán escuchado que muchas veces se desarrolla un delito en un punto específico, ¿no? Pero que nosotros en este caso podemos llegar a encontrar ciertos elementos, indicios o evidencias en otro que tiene una conectividad directa, perdón, tanto con el autor como también puede ser con la víctima, ¿verdad? Estos van a ser denominados lugar de los hechos secundarios. Por ejemplo, cuando hablamos de un lugar de los espacios físicos de uso forzoso, vienen a ser lugares en los cuales, en este caso, se llega a producir o se encuentra algún indicio diferente al lugar en el cual se llegó a incurrir en el hecho correspondiente. ¿Sí? Lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba distinto del primario. Les pongo un ejemplo. La Edu comete un delito, ¿sí? Pero ya ella, yo qué sé, le quita la vida a una persona en el Parque Central de Guara. Y la Edu se va a la casa, ¿sí? Y guarda el arma en el cajón de su velador. Entonces, en este sentido, si se realiza un allanamiento a la casa de Eduarda y encuentran en su velador el arma, y es un lugar distinto, ¿no es cierto? Al cual diferente en el que se llegó a producir o a cometer el delito. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Y ahí nosotros de igual manera estaríamos encontrando un elemento que vendría a ser en este caso el arma de fuego. Ya, entonces ese viene a ser un lugar de los hechos secundarios. Lugares utilizados para desplazamientos. Ustedes han de haber escuchado muchas veces que hay secuestros, ¿verdad? En este caso, pongamos, la Estefanía se encuentra en la Universidad Estatal de Bolívar. Viene un vehículo de marca Chevrolet, modelo Dimas 2012. A Estefanía le suben a la fuerza a este vehículo y la trasladan al cantón Echandía. ¿Sí? Ya se está realizando un desplazamiento en este vehículo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Dentro del cual nosotros vamos a encontrar también elementos que nos puedan llegar a servir dentro de la investigación para la determinación de las diversas acciones que se produjeron. Y medios utilizados para el delito también pueden ser algunos indicios que nos van a permitir que fueron aplicados o utilizados en relación al cometimiento de esta conducta punible, que van a ser considerados también como lugar de los hechos secundarios. Entonces, como pudimos observar, ¿no?
Cuando hablamos de esto, del lugar de los hechos primarios, en sí va a ser el lugar específico donde se cometió el delito. Lugar de los hechos secundarios vienen a ser estos lugares en los cuales se producen de forma estricta o forman parte de la ubicación geográfica en la que incluso se pudieron llegar a determinar diversas acciones producidas para el cometimiento y la perpetración de un delito. Lugar de los hechos hábitat. Son en la mayoría de los casos parte de los lugares secundarios, como lo habíamos visto en el ejemplo que les puse en este caso de Eduarda, ¿no es cierto? ¿Sí? Son en la mayoría de los casos parte de los lugares secundarios, aunque también puede ser otros sitios que no han tenido relación con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o elementos que ayuden a la identificación de la persona o el esclarecimiento del delito. Muchachos, también, pongamos un ejemplo. A Jocelyn, en este caso, revisan la habitación de Jocelyn con el propósito de recabar información para establecer tal vez el auto que produjo en sí el cometimiento de un delito, es decir, la razón o el móvil, por decirlo de esta forma, ¿no? Que viene a ser en este sentido el medio, ¿sí? Las razones, como les había dicho, para que se perpetúe este delito. ¿Qué sucede si nos vamos a casa de Jocelyn? ¿Sí? Que es la víctima. Jocelyn es la víctima en este caso. Y encontramos una carta de Elsa en la que le amenaza y le dice, te voy a quitar la vida, te odio, te voy a matar. ¿Sí o no? También va a ser un indicio que va a ser utilizado en este caso dentro de la investigación criminal y obviamente se considera como un lugar de los hechos hábiles, ¿no? Por el mismo caso de que, si bien es cierto, no se cometió, se perpetró el delito aquí, pero tiene un elemento importante que va a ser utilizado dentro de la investigación para determinar el cometimiento de dicho delito y obviamente en lo posterior para establecer responsabilidades en relación a ello. ¿Sí? ¿Está claro? No sé si me hago entender. ¿Sí? Hablarán, pero ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dice, perdón, yo. ¿Será que me puede repetir otra vez eso? Porque no le entendí muy bien sobre los hechos hábitat. Es prácticamente como lo manifiesta aquí en la lámina, ¿no? Son en la mayoría de los casos parte de los lugares secundarios. Es un lugar diferente al lugar de los hechos primarios, en donde vamos nosotros a encontrar evidencias o elementos de convicción que van a ser indicios, en este caso, para que lo conozcan ya de forma técnica, vas a encontrar indicios, ¿sí? Que van a ser utilizados para el esclarecimiento de la investigación criminal. ¿Sí? Ahí está más claro, más práctico en resumen. Por eso mismo aquí nos manifiesta que en la mayoría de los casos vienen a ser parte de estos lugares secundarios de los cuales acabamos de hablar en este sentido. Tenemos lugar de los hechos abiertos. Es el lugar que no posee límites precisos y por lo general pueden hallarse en un parque, un lugar público, un potrero, la playa, un desierto. Ejemplo práctico de lo que corresponde a un lugar de los hechos abiertos. Mm, Se van en este caso a un bosque, ¿sí? ¿Es o no un lugar de los hechos abiertos? Sí, Sí. Incluso, ¿saben por qué es abierto? Porque en este sentido tiene total exposición a los medios climáticos, al sol, a la lluvia, al viento, ¿sí o no? Y en este caso, obviamente va a repercutir, porque si estamos en un lugar de los hechos abiertos y se produce la perpetración de un crimen, en este caso de un delito, ¿sí? Pongamos un ejemplo, y llueve súper fuerte. Existe un entorno climático bastante extremo,
Sí, lo que nosotros denominamos un aguacero, ¿ya? Torrencial. ¿Sí o no? Que por el mismo hecho de que está expuesto a la intemperie, la fuerza de la lluvia y del agua en este caso puede mover los elementos, ¿no es cierto? Los indicios que formaban parte de este seno. Incluso pueden llegar a provocar un desplazamiento de los indicios, ¿sí? Yo qué sé, el delito se perpetró en la cima de la montaña, pero con las lluvias se encuentran los elementos y los indicios en la parte intermedia de la misma. Ya se produjo un desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está desarrollado en lugar de los hechos abiertos. Es decir, que eso debemos tomarlo también en cuenta porque es importante, porque están en exposición a los elementos climáticos, muchachos, que obviamente van a repercutir en este sentido, en este tipo de indicios y de elementos. Lugar de los hechos cerrados. Es aquel que los circunscribe en límites precisos como el interior de una oficina, de un hotel, de un supermercado, de una tienda. Ejemplo práctico. ¿Sí? A Heidi se produjo un intento de homicidio en contra de Heidi, ¿ya? En su casa. ¿Sí o no que la casa de Heidi tiene límites? Tenemos una limitación de terreno. Aparte de eso, nosotros tenemos paredes, ¿no es cierto? Porque supongo que la casa de Heidi tiene paredes desde el ingreso de la misma hasta el final de ella, ¿sí? Y obviamente cuenta con un techo, ¿sí o no? Por este mismo sentido y por lógica y racionalidad, no está expuesto a los elementos del medio ambiente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en un lugar cerrado, que tiene paredes, que tiene techo y que por ende, en este caso, incluso va a proteger los indicios que formaron parte del cometimiento de un delito. ¿Está claro ahí? ¿Sí me van a entender? Ahí está clarísimo, ¿no es cierto? Esto es importante que ustedes lo vayan asimilando también, muchachos. ¿Estamos? Lugar de los hechos mixto o semiabierto. Tiene las características del abierto y del cerrado. Ejemplo práctico. Mismo caso de Heidi. La casa de Heidi obviamente tiene un cerramiento, ¿sí? Referente a los límites del terreno que pertenecen a su casa. Pero Heidi tiene una construcción en un terreno de 300 metros, tiene una construcción de 200, ¿sí? Y en la parte posterior tiene un terreno que en este caso es un patio, por llamarlo así. ¿Ya? Digamos que en este sentido, Heidi, el mismo caso, entra una persona X al domicilio de Heidi, ¿sí? Heidi justamente en ese sentido estaba limpiando el patio, ¿sí? Empieza a forcejear, en este caso, Heidi con el victimario en este sentido. ¿Sí? Empiezan a forcejear, perdón, en el patio posterior. Heidi logra escaparse en este sentido de la persona que está incurriendo en el cometimiento de un delito. ¿Sí? Y huye e ingresa a su domicilio. ¿Sí? Y en este caso el perpetrador logra meterse a su casa también. Sí, bueno, ya no a su casa, en este sentido vendría a ser a la construcción, porque el terreno también forma parte de la casa de Heidi, ¿ya? Y se perpetra y se consuma el delito dentro de la construcción. ¿Estamos o no estamos hablando de un lugar de los hechos mixto o semiabierto? Obviamente que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte posterior no se encontraba tapada, no se encontraba cubierta en un patio, ¿no? Pero formaba parte del mismo domicilio de Heidi. Y el delito inició, si bien es cierto, en el patio, pero se consumó en el interior de la construcción. ¿Me hago comprender?
Ahí sí creo que más, ya ni dibujando les creo que está más claro, ¿no? ¿Sí o no? Clarísimo. Perfecto. Entonces ahí estamos hablando, muchachos, de un lugar de los hechos mixtos o semiabiertos. Perfecto. Dime, Cintia. Dicen, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que mi compañera Natalie Peña no tiene una buena conectividad del internet y me dice que cada rato ingresa y o sea, le saca de la sala porque no le coge muy bien el Esas internet. son ya cuestiones de cada uno, muchachos. ¿Sí? Por eso recuerden que dentro de las indicaciones y de las directrices es que busquen un punto de conexión válido a través de dispositivos funcionales. ¿Sí o no? Eso se los ha manifestado de forma reiterativa desde la primera clase. Tomemos en cuenta estos factores. Perfecto. Vamos a continuar, muchachos, en este sentido. ¿Qué tal? ¿Comprendieron todo lo referente a la clasificación de esto del lugar de los hechos? ¿Ya conocen qué es un lugar de los hechos, un sitio de suceso? ¿Clarísimo o no clarísimo? Sí, abogado. Más o menos. Abogado. Ya, perfecto, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es importante. La clasificación también es elemental que ustedes la vayan conociendo, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todos y cada uno de estos escenarios es en donde se llega a perpetrar o a cometer un delito. Por ende, ustedes incluso cuando realicen sus informes motivados, Daniela, a la cámara, por favor. En este caso, van a ser los lugares en los que van a ser incluidos y detallados por todos y cada uno de ustedes dentro de los informes correspondientes. Daniela, por favor. Tú al ser presidenta, de hecho, deberías poner el ejemplo de tus compañeros. Sí. No, sí, dicen disculpas que me estaba tomando una pastilla porque estoy Muy con bien, dolor de muchachos. cabeza. Entonces, vamos a continuar. Vamos a tratar sobre sobre el cuerpo del delito, que es otro de los factores elementales en este caso que ustedes tienen que llegar a conocer y a comprender, ¿sí? Para que sepan qué es el cuerpo del delito. ¿A qué se refiere esto del cuerpo del delito? Javier, taco la cama. Ya, gracias, no, ya se está prendiendo. Ya, entonces, ustedes tienen que llegar a tener un entendimiento absoluto de estos temas. ¿Qué es el cuerpo del delito? Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes sobre los cuales o mediante las cuales se cometió el delito, así como también cualquier otro objeto que sea efecto inmediato de ese delito o que en otra forma se refiere a él, de manera que pueda ser utilizado para su prueba. Más claro, muchachos. Nosotros como cuerpo del delito vamos a tomar en consideración a todos estos elementos y estos factores que forman parte de la escena del crimen o del lugar de los hechos. ¿Sí? Obviamente tendremos una diferenciación, ¿no? Objetiva, ¿no? Si a Tamara, si se produce o se perpetra un delito en Tamara, Tamara va a ser en este caso uno de los cuerpos del delito más importantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ella van a encontrarse estos indicios, estos elementos que nos van a servir a nosotros para esclarecer en sí de forma posterior el cometimiento del mismo, ¿sí? Pero no solamente Tamara, yo qué sé, ahí utilizaron en Tamara, tal vez la amarraron con una soga, ¿sí? También va a ser un elemento probatorio, ¿sí? En un indicio como punto de partida. Eso tomemos en consideración. Cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos, al realizar el levantamiento de indicios, estamos hablando de indicios. De manera posterior se convierten en evidencias y en pruebas, ¿sí?
Eso debemos comprender. Entonces, son todos, en primer lugar, es el elemento, el indicio contra el que se perpetró el delito, o también todos estos agentes que fueron utilizados dentro del desarrollo de dicho acto delictuoso. ¿Sí? A saber, los medios materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito, las cosas sobre las que lo cometió, las huellas dejadas por el delito o por el delincuente, las cosas cuya detentación, fabricación o venta o cuya aportación o uso constituye un delito. ¿Sí? Las cosas que representan el precio provecho del delito, las cosas que son producto del delito a un indirecto cualquier otra cosa, no el hombre viviente en relación con el cual haya ejercido la actividad delictuosa o que haya ejercido la actividad delictuosa o que haya sufrido las inmediatas consecuencias del delito. Es una definición muy clara y precisa desarrollada por Mancini. Creo que aquí incluso en la misma definición en relación al contenido, es súper preciso, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre todo lo que se llega a considerar y a establecer como cuerpo del delito. Entonces, y es importantísimo que lo tomemos en consideración. Si se dan cuenta, a esto nos referimos con la definición de cuerpo del delito. Según Jiménez de Senjo, establece a cuerpo del delito mucho más detallada y resumida, no es muy sintetizado esta conceptualización. Cuerpo del delito es todo lo que acusa su existencia. Es decir, todo lo que nos permite a nosotros conocer o presumir que se cometió o se perpetró un delito. ¿Sí? Miren, en poquísimas palabras cómo lo explica de forma súper clara. Díaz establece que cuerpo de delito, por otro lado, es el conjunto de elementos materiales cuya existencia induce en el juez la certidumbre de la comisión de un hecho delictuoso. Pero aquí debemos tomar en consideración algo en relación a esta conceptualización de Díaz. ¿Quién le va a dar, en este caso, al juez estos elementos? Nosotros. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser en este caso el que le conceda estos elementos para que el juez tenga esta certeza, esta convicción, esta seguridad de quién cometió y cómo se cometió el delito? El criminalista, ¿verdad? El perito, a través de la investigación criminal. Por eso su rol y su papel es fundamental, muchachos. Asimismo, debe entenderse cuerpo del delito, aquel ente material, poco más o menos, perdurable, que constituyen instrumentos, el objeto o los efectos del acto criminoso. ¿Por qué en este sentido creen ustedes que es necesario que sea perdurable? Vamos a hacer un análisis lógico y racional sobre esto. A ver, Edu. Porque es una evidencia que, o sea, que no va a desaparecer en corto tiempo. Exactamente, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y por qué? Recuerden que nosotros cuando estamos hablando de criminalística, estamos hablando de objetos físicos sobre los cuales nosotros podemos realizar un análisis o una investigación, en este caso de carácter técnico científico. Yo no puedo en una investigación de criminalística desarrollar o emitir un resultado o una conclusión a través de temas abstractos, ¿sí? Es decir, de temas de los cuales yo no puedo tocar, palpar, ver, ¿sí? Eso en sí, obviamente va a formar parte de una investigación criminal. Y aquí les voy a regalar una actuación. Pero en qué ciencia sí cabe este análisis abstracto? Y a través incluso de ciertas características de análisis técnico científico también.
Anderson. La criminología. Exactamente, excelente, Anderson. Muy bien. ¿Por qué? Porque ellos en cambio van a hacer valoraciones psicológicas, ¿no es cierto? Nosotros no le podemos ver los pensamientos a una persona, pero obviamente los psicólogos, en este caso, el experto en criminología, va a desarrollar a través de su preparación, de sus desarrollos técnicos científicos también, ciertos puntos y elementos como ya lo habíamos visto, el ámbito social, ciertas características incluso hasta psicológicas de la persona que perpetró el delito, ¿ya? Entonces ellos sí se basan en estos parámetros. Nosotros en la criminalística no. Nosotros netamente nos basamos a elementos o indicios que tengan un cuerpo, una estructura, ¿sí? Otra definición del cuerpo de delito es aquella que señala aquellos elementos materiales relacionados en forma directa o indirecta con el delito y que constituyen prueba dentro de la investigación penal. Esto lo plantea Arburola también, ¿no? En relación y de forma concordante con lo que acabamos de ver y lo que acabamos de observar. Dentro de los elementos del cuerpo del delito tenemos y se establecen tres esferas de forma muy puntual. El corpus criminis, el corpus instrumentorum y el corpus probatorium. ¿Sí? Estas van a ser las tres esferas que forman parte directa de lo que corresponde y de lo que concierne en relación al cuerpo del delito. Muy bien. Vamos a ir analizando cada uno de ellos con el propósito de que ustedes los puedan comprender. Cuando hablamos del corpus criminis, es la cosa o persona destinataria, la receptora de la acción delictiva ejecutada por una persona determinada. Ya le estaba planteando en este caso el ejemplo de Heidi, ¿no? En el que el delito se perpetró y se produjo en ella de forma directa, ¿sí? En este caso, si nosotros también tenemos aquí en unos ejemplos, en el huerto viene a ser la cosa mueble, lo que se llegaron a robar, ¿sí? Yo qué sé, tenía un carro en mi garage, se llevaron el vehículo. Ahí viene a ser el corpus criminis, ¿no es cierto? Si le matan a Alicia, Alicia también viene a ser un corpus criminis en este sentido. Aquí tenemos justamente este ejemplo, ¿no? En el homicidio, el cuerpo del ofendido o la víctima, ¿sí? Recordemos que la víctima participa del principio de Lockhart, lo que les he venido manifestando en forma reiterativa, o de intercambio de indicios, entendido como aquel en donde entre el sitio del suceso, víctima e imputado, se producirá una relación de intercambio de indicios materiales entre ellos. Lo que veníamos hablando. Sí se van dando cuenta de por qué les decía que era tan importante este principio de Lockhart o de intercambio de indicios. Es importantísimo dentro del desarrollo de una investigación criminal. ¿Sí? Para mí, de hecho, es uno de los principios más elementales y más sustanciales de lo que corresponde a una investigación criminal. El corpus instrumentorum son aquellos medios o instrumentos que utilizó el imputado y el indiciado para cometer un hecho delictuoso. Ejemplos clarísimos. Es decir, son los elementos o agentes mecánicos, físicos, químicos, biológicos, que utilizó, en este caso, la persona que presumiblemente adecuó su conducta a un hecho punible. El arma de fuego para ocasionarle la muerte a la víctima, la ganzúa para abrir la puerta de una casa de habitación, apoderarse de los bienes, el vehículo que se utilizó para cometer el asalto a un banco. Muy claro, ¿no es cierto? Estos vienen a ser el corpus instrumentorum, vienen a ser estos indicios, estos elementos que fueron utilizados para cometer el delito. En pocas palabras, en resumen, de forma clara y precisa, para no ahondar tanto en el tema.
Muy bien. Y tenemos el corpus probatorio, muchachos, que aquí ya viene a convertirse en pruebas que van a ser analizadas ya a través de un desarrollo técnico científico. Son aquellos indicios materiales. Dentro de ellos nosotros tenemos rastros, vestigios, huellas, ¿sí? Que van a ser recabadas a través del levantamiento de indicios en lugar de los hechos de la escena del crimen o en cualquiera de las clasificaciones de los lugares de los hechos que acabamos de observar, que fueron dejados por el imputado en el sitio del suceso producto de su actuar delictivo. A nivel criminalístico probatorio, se les denomina piezas de convicción, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de piezas de convicción, en este caso, ya es cuando han sido desarrolladas y han sido a través de los diversos experimentos, se han obtenido resultados y que a través de estos resultados nosotros podemos emitir una conclusión sólida con bases y sustentos de carácter técnico y científico en relación al cometimiento de un delito. La naturaleza probatoria. El cuerpo del delito tiene doble naturaleza probatoria, la material y la probatoria. Desde el punto de vista material, son las evidencias físicas materiales que nos pueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible, esclareciéndonos la forma o modus operandi que medió para la consumación y por medio de los mismos se logra la identificación de los autores. Desde el punto de vista probatorio, es todo hecho conocido y debidamente comprobado. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Sí, que aquí en primer lugar estamos hablando de indicios, es decir, los elementos que fueron encontrados en la escena del crimen, tal y como estaban al momento de desarrollarse este acto delictuoso. ¿Sí? Pero acá nosotros ya estamos hablando del desarrollo de operaciones técnico-científicas, en los cuales ya empieza a tener una validez probatoria y sustentada en relación al crimen. A la luz de la investigación criminal, el cuerpo del delito como indicio material y probatorio es el punto de partida de cualquier investigación criminal y penal. Y de ahí la importancia para la represión o no de cualquier hecho punible. ¿Por qué? Porque nosotros ya teniendo resultados debidamente sólidos, sustentados, fundamentados, vamos a poder establecer si Anderson Pilicita es o no el responsable del cometimiento del homicidio. Sí, en pocas palabras. ¿Sí? A través de ello nosotros ya vamos a tener la convicción de aquello. A modo de conclusiones se plantean las siguientes. Las destrezas y herramientas utilizadas al momento de analizar, estudiar y buscar indicios en el lugar de los hechos debe ser minucioso y técnico. Debemos aprender a distinguir el lugar de los hechos dependiendo de sus características y particularidades que ya las conocimos. Y en sí el cuerpo del delito resulta un elemento material para llegar a establecer el cometimiento de una acción o conducta que siendo sustentada requiere una sanción posterior a su aplicación de la naturaleza. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, como les había manifestado, resulta esencial que nosotros tengamos muy claro y muy en cuenta todos estos puntos y estos factores, muchachos. ¿Sí? Perfecto. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Muchas gracias.